Bueno, buenos días, estimados consocios de la Cámara Española de Comercio. Conformamos un espacio de negocios, como saben, no solo para hacer negocios, sino para el análisis del escenario de los negocios probables o posibles. La firma Marval, O'Farrell y Mayral, que no necesita presentación por ser líder en Argentina, ha propuesto a la Cámara Española la puesta en escena de este encuentro para exponer las principales cuestiones que se presentan en materia laboral como consecuencia del COVID-19 y en especial de su regulación en Argentina. Por supuesto que, aunque la temática es diversa, el punto central será la prohibición de suspensiones y despidos sin causa, y luego todo el cuadro normativo, como mencionaba recién. Esta prohibición, como sabemos, la hemos tenido en Argentina, pero nunca con esta extensión, o más bien con este panorama futuro imaginado o certero. Fue en el 2001, hace casi 20 años, y en aquella época, como ahora esperábamos, se iba diluyendo en el tiempo, hasta que recordarán que justamente la Cámara Española, junto con la Unión Industrial, la CGT, y en el marco del diálogo argentino, propuso, y así fue, la reducción de la doble indemnización paulatina hasta que volvimos a la normalidad. Yo recuerdo en un grafodrama, digamos, que exponía Juan Carlos de Pablo en aquellos tiempos, dibujando en el pizarrón un colectivo lleno de gente y una cola bastante extensa de ciudadanos para subir. Bueno, él decía, los sindicatos se ocupan de los que están adentro, y de los que están afuera, que son los desempleados, todavía a nadie se le ha ocurrido la creación de un sindicato de los parados, ¿no? Hoy hay algo parecido, desde mi punto de vista, porque se ha forzado en la cobertura de una seguridad social que Argentina no tiene. Un gran mérito de parte de la política porque, como se dice vulgarmente, de la galera, ha logrado, de la galera y de la emisión, ¿no? Ha logrado alguna ayuda para las empresas que están representadas particularmente, la más importante, el llamado salario complementario. Pero está visto que esto no alcanza y que el panorama es muy incierto. El gran tema entonces que sigue es la brutal caída de la actividad económica. A pesar de la reacción que mencionaba del gobierno argentino. Esto obliga a poner el foco en el futuro, en un periodo de inactividad que podríamos vislumbrar algo parecido a lo que fue la posguerra, ¿no? Es decir, el día después de todo esto, que lo vamos viendo todos los que estamos en la práctica profesional, en la salida de los que producen en el cierre o en la migración. Bueno, para este análisis, el panel que va a ser presentado por Rodrigo Solá Torino, quien además hará las veces de coordinador o moderador, será por demás abarcativo y ha tratado de programar esto, y así se va a llevar a cabo en exposiciones breves para facilitar el corazón de la reunión, que es el intercambio entre todos los asistentes, nosotros y los expositores. Así que, por favor, el doctor Solá Torino tiene el comodato del micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gallo. ¿Me escuchan bien?
Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la Cámara que nos ha facilitado este espacio, al doctor Gallo, a la comisión. Es un placer estar acá y sobre todo intercambiar, enriquecernos con ustedes, acercarles parte de nuestra experiencia y llevarnos también la de ustedes. Vamos a tratar de hacer, como dijo el doctor Gallo, un repaso con exposiciones breves, dando lugar al intercambio. Por favor, si van surgiendo preguntas, vayan anotándolas, así podemos cumplir con los tiempos de cada uno. Después abrimos el chat. Si alguno se la va a olvidar, me la puede adelantar por mail también, no hay problema. Es rst@marval.com, me pueden ir mandando, yo voy a ir chequeando. Si no, esperan y la suben al chat al final, o la hacen a viva voz. Vamos a arrancar entonces con Paola Forchacín, que es miembro del estudio desde el año 2016, integra nuestro departamento de Derecho del Trabajo, tiene una vasta carrera, ha trabajado en otros estudios, haciendo derecho laboral, financiero, también responsabilidad civil, se graduó en la Universidad Católica en el año 2007, y bueno, es asidua concurrente a eventos y seminarios y ha expuesto sobre distintas materias relacionadas con el derecho del trabajo. Paola va a repasar, tratar de sintetizar y hacer foco en los temas más importantes del marco normativo de esta emergencia sanitaria. Así que, Paola, por favor, si querés arrancar. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Me sumo al agradecimiento de Rodrigo, a todos ustedes por haberse sumado, a la Cámara por el espacio. La idea, como podrán ver en la filmina que estamos compartiendo, es arrancar este primer segmento con una introducción al marco normativo dictado en el marco de la pandemia. Como saben, las normas son muchísimas y por eso la idea no es no entrar en un análisis profundo de cada una, sino rescatar los principios rectores que se fueron dictando, sobre todo en las normas iniciales, que hoy son base para interpretar los casos concretos, siempre analizando el contexto, que por supuesto es un contexto de excepción, extraordinario, con muchos grises, y en los que resultará necesario analizar las particularidades del caso concreto. Entonces vamos a introducir estos principios para luego poder discutir al final de las exposiciones, compartiendo las opiniones de ustedes y los distintos intercambios. Como recordarán, el primer decreto que se dictó estableciendo un aislamiento fue el decreto 260, que establecía un aislamiento que era limitado, solamente para los casos relacionados con el COVID. Casos positivos, contactos estrechos, casos sospechosos o los que habían venido del exterior. La definición de estos criterios, de qué implica un caso sospechoso y demás, es actualmente particularmente importante porque sobre todo las empresas que van reabriendo y van volviendo al trabajo presencial, tienen que seguir protocolos que establecen pautas específicas y procedimientos claros a seguir frente a los casos positivos o frente a los casos sospechosos. En ese sentido es muy útil la información que comparte el Ministerio de Salud a través de sus páginas para poder estar al día y actualizados en cuanto a qué síntomas y qué particularidades hacen de un caso sospechoso. Durante la vigencia de ese decreto 260, el Ministerio de Trabajo dictó un par de resoluciones que también establecieron principios que nos parece importante recordar ahora. Por un lado, lo que se llama la suspensión del deber de asistir al lugar de trabajo, es decir, que las personas estas relacionadas al COVID que había referido el 260 estaban dispensadas de asistir al lugar de trabajo, y fue el Ministerio de Trabajo el que amplió esa dispensa también a las embarazadas, los grupos de riesgo y las personas mayores de 60. En particular en lo que refiere a las personas mayores de 60, en ese momento el Ministerio de Trabajo dijo, las personas mayores de 60 están dispensadas de trabajar siempre y cuando no sean esenciales, o sea, indispensables para el adecuado funcionamiento del establecimiento.
Esta definición de trabajador esencial es importante porque posteriormente, cuando se dicta el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio ya de manera generalizada, el Ministerio de Trabajo vuelve a esta definición para recordar que entonces el trabajador esencial, el que debe ir a trabajar de manera presencial, es aquel que es indispensable para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Es decir, todo aquel que no es indispensable debería seguir en su casa y en la medida en que sea posible teletrabajar. Otra de las figuras que se establecieron en ese momento fue la ausencia justificada para los mayores a cargo de menores en edad escolar. Entre los principios que se establecieron en ese momento estaba justamente el de goce íntegro de la remuneración, que era sumamente claro cuando hablábamos de trabajadores suspendidos del deber de asistencia, pero que dio algún lugar a interpretaciones cuando se refería a la ausencia justificada de los padres, ¿no? En ese sentido, estas diferentes interpretaciones dieron lugar a algún fallo que más adelante el doctor Jorge Robiliard nos va a estar comentando. Otra de las particularidades que se establecieron en ese momento fue el tratamiento igualitario entre el empleado en relación de dependencia y las personas que prestan servicios bajo figuras no dependientes, pero que lo hacen de una manera continuada. Esta decisión, que si bien se puede ver acertada desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista laboral nos coloca en una situación un poco incómoda, porque nosotros siempre de la recomendación de evitar dispensar un tratamiento semejante al empleado en relación de dependencia y al prestador, nos encontramos de pronto con una norma que obliga a reconocer un prestador que presta servicios precisamente de manera continuada. Por otro lado tenemos el principio de buena fe, que fue introducido también tanto por los decretos como por las resoluciones. Este principio, si bien está en la ley de contrato de trabajo y podría pensarse que es sobreabundante, creo que fue acertado en algún punto recordar que más allá de que los empleados están desde la casa y en una situación excepcional, es importante y siguen rigiendo los principios aplicables a la relación de trabajo. Entonces, el principio de buena fe es aquel que nos va a permitir dar solución a muchos casos grises y muchas situaciones particulares, en particular, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el teletrabajo. Las mismas disposiciones dictadas en ese momento establecieron la obligación de los empleados afectados, o sea, afectados por el aislamiento, de teletrabajar, no solamente de realizar las tareas que habitualmente realizaba, sino incluso tareas análogas. Es decir, en algún punto hasta incluso se pone como una limitación a la posibilidad de los empleados de invocar tal vez un ejercicio abusivo de las facultades del empleador, dando margen a que el empleador le pida al trabajador que desde su casa realice tareas que a lo mejor no son las que habitualmente realizaba en el marco del trabajo presencial. Otra de las obligaciones que se estableció en ese momento era la de dar aviso al empleador en caso de tener, por ejemplo, los síntomas, un caso positivo, o de tener los síntomas del COVID. Las resoluciones establecían un plazo de 48 horas, pero, sin embargo, ese plazo parecería ser un poco cuestionable teniendo en cuenta la rapidez con la que el virus se contagia, teniendo en cuenta que el aviso a la autoridad sanitaria tiene que ser inmediato, e incluso teniendo en cuenta que la propia ley de contrato de trabajo, cuando se refiere a la obligación del empleado de informar que se va a ausentar por la enfermedad, establece que esa comunicación se debe hacer durante la primera jornada, ¿no? Bueno, también hablábamos de la obligación que tiene tanto el empleado como el empleador de informar al Ministerio de Salud cuando tiene conocimiento de algunos de estos casos, casos sospechosos, contactos estrechos o casos positivos. Esto es particularmente importante ahora, sobre todo para las empresas que están funcionando, porque es lo que activa el protocolo, hace que el Ministerio de Salud se presente en el establecimiento, disponga las medidas para la desinfección del establecimiento y eventualmente el cierre de las oficinas. Por otro lado, tenemos la obligación que se establece para el empleador de extremar
las medidas de prevención, y a la inversa, la obligación del trabajador de acatar las acciones preventivas generales. Estas dos obligaciones son particularmente importantes a la hora de analizar la facultad que podría tener el empleador de exigirle a los empleados que se sometan a los testeos de COVID, es decir, para conocer si hay casos positivos. Es importante tener presente, por un lado, que lo que tiene que ver con la salud del empleado, la salud es un dato sensible que bajo la Ley de Protección de Datos Personales cuenta con la máxima protección. Ahora, por otro lado, tenemos el deber de seguridad del empleador, que tiene la obligación de garantizar la integridad psicofísica de los empleados. Entonces, tenemos, por un lado, el derecho a la privacidad del empleado, pero por el otro lado, las obligaciones de seguridad del empleador, dos principios o derechos y obligaciones que se deberían armonizar en un contexto en el que la prioridad parecería estar inclinada hacia todo lo que tenga que ver con la salvaguarda de la salud pública, ¿no es cierto? Posteriormente, fue a través del decreto 297 que se estableció ya el aislamiento social preventivo y obligatorio, así como la prohibición de circular, general y para todos, con excepción de los trabajadores afectados a las actividades o servicios considerados esenciales, que, como recordábamos, debemos remitirnos a considerar esencial aquel que es indispensable para el adecuado funcionamiento del establecimiento. El Ministerio de Trabajo nuevamente reglamenta la situación, y en las resoluciones que se establecen en este momento, introduce algunas aclaraciones que me parece relevante recordar. Por un lado, establece que la abstención de concurrir al lugar de trabajo no implica vacaciones, descanso o día festivo. La redacción de la resolución tal vez no es del todo feliz, parecería ser que se refiere al modo de liquidar la remuneración de los empleados, pero creo que también nos da una pauta sobre la facultad que tiene el empleador para otorgar vacaciones a los empleados durante el aislamiento, ¿no? Entonces, respecto de esa facultad, hay como un escenario que podría ser contradictorio, ¿no? Porque tenemos, por un lado, las condiciones del ASPO y la finalidad de las vacaciones, que son higiénicas y que tienen que ver con la reparación psicofísica del empleado, y da la sensación de que en el marco del aislamiento esa reparación no se podría lograr. Pero también es cierto que el aislamiento se extiende cada vez más, que en muchos casos las jornadas de teletrabajo son extensas, que dan a entender que el empleado merecería también el descanso, sumado a la situación económica complicada de muchas empresas, ¿no? Entonces es una situación que también da lugar a un gris, y sobre la cual también el doctor Jorge Robiliard nos va a estar comentando sobre un fallo reciente al respecto. Otra de los principios interesantes introducidos por el Ministerio de Trabajo tiene que ver con la facultad de reorganizar la jornada de trabajo durante el aislamiento, de modo de permitir que las empresas que estén funcionando cumplan con los niveles de producción, de algún modo dando más flexibilidad o cierto amparo al empleador que necesita establecer modificaciones a las modalidades de contrato de trabajo frente a las particularidades del aislamiento. Lo mismo sucede con la contratación de empleados durante el aislamiento, y también el Ministerio de Trabajo fue elocuente al mencionar que está justificado, o que se daría esta eventualidad del contrato de trabajo eventual para justificar este tipo de contratos al momento del ingreso de personas durante el aislamiento. Entonces, en este escenario teníamos trabajadores esenciales, trabajadores no esenciales, y luego posteriormente los trabajadores exceptuados. Respecto a esta categorización, me parece importante tener presente que en su momento, a través del decreto 367, el Poder Ejecutivo estableció la presunción del carácter laboral o profesional de las enfermedades, digamos, de la enfermedad por COVID en el marco del trabajo, y en ese momento, por lo menos la letra del decreto, refiere a los trabajadores excluidos del ASPO con el fin de realizar actividades esenciales.
Esto daría lugar a interpretar que entonces esta presunción juega para el trabajador esencial, pero a lo mejor no para el trabajador exceptuado, ¿no es cierto? Dando lugar digamos, a situaciones disímiles y diferentes para dos trabajadores que al fin de cuentas están trabajando de manera presencial. Otro de los principios que sobre el cual se vuelve es justamente la obligación de teletrabajar para los empleados afectados por el ASPO, pero obligación que, como mencionábamos antes, y en la medida en que el trabajador esencial es aquel que es indispensable para el adecuado funcionamiento del establecimiento, lo más conservador, por supuesto, es en la medida de lo posible reducir, y así lo establecen también los protocolos, ¿no? Reducir la cantidad de trabajadores que se presentan en el establecimiento a trabajar presencialmente, e implementar, en la medida de lo posible, el teletrabajo como principio general. Esto ha dado lugar, bueno, a los recientes proyectos de ley que están con la idea de que sean tratados por el Congreso, que fue, el doctor Robiliar estuvo también analizando los proyectos y las consultas de varias empresas, las preocupaciones que tienen algunas empresas sobre algunos de estos puntos, así que seguramente después nos va a estar comentando también de eso. Y por último, en relación al principio de integridad de la remuneración que mencionábamos al comienzo, y la obligación del empleador de abonar los salarios incluso frente a la falta de prestación de servicios, tenemos por un lado el programa ATP que mencionaba el doctor Gallo al comienzo, con el salario complementario como uno de los beneficios, si se quiere, más importantes, a cargo del ANSES el pago del 50% de los salarios, y bueno, y viendo ahora en estos días deberían salir las nuevas resoluciones sobre el salario de junio, ver si es extensivo a todas las empresas o a lo mejor reducido a aquellas que se mantienen durante el ASPO, y bueno, y las nuevas condiciones que se establezcan. Y por otro lado, el punto que también adelantaba el doctor Gallo, que tiene que ver con la prohibición de despidos sin causa, de los despidos y suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, que inicialmente se estableció por 60 días y que fue extendido por 60 días más, dando lugar a, digamos, lo que establece el decreto es que los despidos que se produzcan durante la prohibición no van a tener efecto manteniéndose vigentes las relaciones existentes, generándose el interrogante de qué sucede con esas extinciones, si se trata de actos nulos y que no pueden ser convalidados, o si por el contrario el trabajador puede consentir esa extinción y dar lugar a un acuerdo, ¿no? Esta falta, digamos, o esta amplitud de criterios llega incluso hoy en día al SECLO, es decir, hoy no hay oficialmente criterios establecidos sobre qué pautas de homologación va a seguir el SECLO en relación a estas extinciones, sea despidos que se produjeron antes de la prohibición, durante la prohibición, incluso despidos indirectos. La excepción a esta prohibición está dada por la suspensión en los términos del artículo 223 bis, que es precisamente el tema del doctor Walter Maico, quien nos va a compartir su análisis ahora a continuación. Muchas gracias, Paola. Bueno, un segundito. Perdón, me había quedado afuera, Walter. Un segundito nomás. Así formalizamos presentación. Va a seguir Walter Manco, como nos decía Paola, que es integrante de nuestro Departamento de Derecho Laboral y se unió al estudio en el año 2014. Walter tiene una vasta carrera en esta disciplina, en esta especialidad. Se recibió en la Universidad de Belgrano en el 2001 y completó un posgrado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica, y maneja derecho individual, derecho colectivo, y también tiene experiencia en litigios laborales, además de ser asiduo expositor en seminarios y en reuniones, y en particular docente y autor de varios artículos en la materia, así que un alto experto. Walter, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias a la Cámara por la invitación y por dejarme participar en esta mañana. Y sobre todo, gracias a los colegas y amigos que nos están escuchando desde el otro lado. Como les decía Paola,
antes de que comenzara Rodrigo con la presentación, yo les voy a estar contando un poco qué es lo que está ocurriendo en Argentina en materia de despidos y suspensiones, y para eso nos tenemos que remontar a el 31 de marzo de este año, cuando se prohibieron los despidos sin causas y también se prohibieron los despidos por falta de disminución de trabajo o por fuerza mayor, como así también las suspensiones por falta de disminución de trabajo o por fuerza mayor. Estas prohibiciones llegaron de la mano del decreto de necesidad de urgencia 329, que ustedes conocerán, y tenían un tiempo determinado de 60 días, que después fue prorrogado por el decreto 487 por otros 60 días. De modo que, para contar esta prohibición, nos vamos a tener que ir desde el 31 de marzo a 120 días por la vigencia también del decreto 487. Para hacer un análisis ordenado de lo que son suspensiones y despidos, yo diría de comenzar hablando de las suspensiones. ¿Por qué? Porque la excepción prevista en la norma, como les decía Paola recientemente, son las suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ahí, para los que no estén muy familiarizados con el instituto, lo que tenemos que conocer es que este artículo de la Ley de Contrato de Trabajo básicamente lo que permite es que el empleador y el trabajador, o el empleador y el sindicato, se pongan de acuerdo para que los trabajadores dejen de prestar tareas por una determinada cantidad de días, pero que a su vez perciban una suma que va a ser acordada y que va a ser objeto de ese acuerdo, que se va a tener que instrumentar, de carácter no remunerativo. Esto se tiene que instrumentar, como decíamos, por escrito, como todo tipo de suspensiones en el marco de la legislación argentina, y va a tener que ser presentado a su vez por un requisito propio del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, para ser homologado por la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo. Si nosotros tenemos que entender, o por lo menos diagramar un poco cómo se fue dando esta situación desde el 31 de marzo, que comenzó a regir el 329, a la fecha, nos tenemos que retrotraer a aquel 31 de marzo y empezar a ver lo que ocurría en los primeros días de abril, cuando los organismos públicos no estaban prestando tareas, donde las oficinas contaban con menos cantidad de personal, digo las oficinas públicas, y donde los ministerios no estaban prestando tareas en la mayor cantidad de las provincias del país. Sí, lo que encontrábamos era, a nivel Ministerio de Trabajo de la Nación, una dotación acotada, reducida de personal, que básicamente lo que ocupaba su tiempo era en tratar de resolver los conflictos que se iban suscitando entre las actividades que habían sido declaradas por el artículo 6 del decreto 297 que les comentaba recién Paola, y por estas situaciones de cualquier problema en cuestiones de seguridad o en materia de COVID que se iban llevando adelante para establecer los procesos y que después decantó en los protocolos que hoy tenemos vigentes y que fueron nombrándose. De modo que aquellas empresas, aquellos empleadores que iban acordando iban celebrando estos acuerdos de suspensión con los sindicatos o con los trabajadores, se encontraban con que los iban llevando a un Ministerio de Trabajo con una dotación acotada, y ahí se hacía un embudo donde era prácticamente imposible alcanzar la homologación. Lo mismo ocurría tanto para las cuestiones colectivas, para todo el personal que se encuentre amparado por un convenio colectivo de trabajo o representado por un sindicato, como así también para el personal fuera de convenio. Entonces, lo que estaba ocurriendo era que nadie podía obtener la homologación. Así fue que, promediando ya el mes de abril, las autoridades de la Unión Industrial Argentina, de la Confederación General del Trabajo y del Ministerio de Trabajo se reunieron y establecieron las pautas mínimas que se tenían que cumplir para obtener la homologación en el marco de estos acuerdos 223. Y así fue que se celebró el acuerdo marco, que ustedes habrán conocido como el acuerdo UIA-CGT, que después decantó en otros acuerdos en la medida en que representaban esos parámetros de este acuerdo marco, que permitían obtener la homologación, y así conocimos el acuerdo también de la Cámara de Comercio, de la UOM y de otras actividades que se fueron sumando con el paso del tiempo. Pero también trajo otra situación, que fue el dictado de la resolución 397 por parte del Ministerio de Trabajo, la cual estableció el procedimiento que debían cumplir tanto los sindicatos como los empleadores para llevar adelante estas suspensiones y poder alcanzar la homologación. Entonces, acá sí me parece prudente hacer una división entre estos dos sectores, es decir, por un lado, el acuerdo marco UIA-CGT, y por otro lado, la resolución 397, porque ese acuerdo traía un plazo de vigencia de 60 días que, al empezar a contarse desde el 1 de abril, ustedes sabrán que el plazo ha quedado cumplido,
pero después, con acierto, el Ministerio de Trabajo procedió a dictar la resolución 475, prorrogando por 60 días más la vigencia de este acuerdo UIA-CGT. ¿Qué tenemos que conocer como procedimiento? Es decir, si nosotros queremos llevar adelante estos procedimientos por ante el Ministerio de Trabajo. Básicamente que el Ministerio permitió flexibilizar la forma de poder llegar a alcanzar estos acuerdos de suspensión, por un lado, ya que también contempla dentro de lo que es la resolución la posibilidad de aquel empleador que, si bien no tiene un contacto o una presencia muy marcada en su establecimiento de la entidad sindical, pueda llevar adelante la presentación. El Ministerio de Trabajo le corre vista a la entidad gremial con personería, a la entidad sindical con personería gremial, y si no se opone o si guarda silencio, por el plazo previsto en el artículo 2, sigue adelante el trámite y se procede a la homologación. Tengamos presente también cuáles son los requisitos que tenemos que tener en cuenta si queremos analizar el contenido que vamos a tener que ver para que se homologue uno de estos acuerdos, y ahí nos tenemos que ir ya al acuerdo marco UIA-CGT. Básicamente, como para que tengan presente, el acuerdo inicial, que como les dije fue prorrogado, contemplaba esta vigencia de 60 días. Otra de las cuestiones que establece, que es bastante importante, es cuál va a ser ese monto, la reducción máxima que va a poder realizarse sobre la remuneración que va a percibir el trabajador, que es de un 25%, de modo que a la hora de instrumentar estos acuerdos, el empleador va a tener que pagar el 75% del salario que le hubiese correspondido al trabajador si hubiese prestado tareas. Salario neto, ¿no? Estamos hablando. Otro de los aspectos que son importantes, que son relevantes a la hora de analizar este acuerdo marco, es qué sujetos van a quedar fuera de la posibilidad de ser incluidos en las suspensiones 223 bis. Y ahí, en el acuerdo UIA-CGT, lo que aparecen claramente son aquellos trabajadores que se encuentren prestando tareas desde el lugar de aislamiento, los que nos comentaba Paola, estas personas amparadas por el grupo de riesgo, los trabajadores que cuentan con alguna patología preexistente, los trabajadores mayores de 60 años y las mujeres embarazadas. Esas personas no van a poder formar parte de este acuerdo UIA-CGT o de algún acuerdo de suspensión en el marco del artículo 223 bis. Ahora, Paola les hablaba también del programa ATP. Este acuerdo UIA-CGT permite la convivencia de ambos sistemas, es decir, que el empleador goce del beneficio del ATP y a su vez pacte salarios en el marco del artículo 223 bis sin ningún tipo de problema. El requisito que hay que tener presente como carácter esencial es que aquel empleador que lleve para la homologación este tipo de acuerdos va a tener que mantener sin alteración la nómina durante el plazo de vigencia de la resolución, así lo establece el acuerdo. Hablábamos en su momento de la resolución 397, que comenzó con la homologación de este acuerdo UIA-CGT, lo mismo ocurre con la resolución 475, que después lo prorrogó. Digamos que este fue el marco que vino a traer un poco de claridad en materia de suspensiones 223 bis para el personal convencionado o para el personal amparado por un sindicato. Después se fueron sumando, y lo habrán leído, o habrán tenido experiencias individuales cada uno de ustedes, la UOM, el comercio, a través de determinados mecanismos que facilitaron también el acceso a estas homologaciones. En muchos casos hoy se puede hacer directamente a través de prácticamente de lo que se conoce como la adhesión a este tipo de acuerdo, y a su vez el Ministerio de Trabajo facilitó la forma de acceder a estos trámites a través de la página web de trámites a distancia, conocida como el TAD. Haciendo el resumen de lo que es en materia sindical, tenemos ese contexto y hoy realmente se puede llevar sin mayores complicaciones adelante el trámite de 223 bis y alcanzar la homologación. Pero queda, por otro lado, el tema del personal fuera de convenio, es decir, aquellos trabajadores que no están amparados o representados por un sindicato o un convenio colectivo de trabajo. Y ahí, como dice la filmina que tenemos en pantalla, encontramos tres divisiones entre lo que es, bueno, acá está en el medio el SECLO, por lo menos a mi derecha, el gobierno de la ciudad, y a la izquierda la provincia de Buenos Aires. Me parece que para ser de menor a mayor, digamos, de menor posibilidad de alcanzar una homologación a la mayor, comenzaría indicándoles qué es lo que está ocurriendo con el SECLO. Paola les adelantó un poco que a la fecha, la verdad que el SECLO no está emitiendo disposiciones homologatorias de este tipo de acuerdos en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Si bien estableció y arrancó, digamos, se metió en este juego de la actividad de tratar de regular de algún modo este tipo de acuerdos un poco tarde, a mi juicio,
ya que comenzó, entrado la segunda semana de mayo, a dar algún tipo de respuesta, y hasta la fecha no ha dado ningún tipo de solución en materia de artículo 223 bis. A su vez fue modificando el procedimiento que ellos mismos establecían cuando al inicio pretendían que se lleve adelante una audiencia de ratificación con el trabajador y después dejaron sin efecto esa decisión. Pasemos entonces a ver qué es lo que está pasando, en segundo lugar, en la provincia de Buenos Aires, donde nos encontramos con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, una vez que analizó los efectos de la resolución 397 del Ministerio de Trabajo de la Nación, dictó la resolución 185 que vino a dar claridad sobre este proceso que hay que llevar en el ámbito de la provincia para la homologación de acuerdos 223 bis. Y esta resolución 185 contempla tanto los casos individuales como los colectivos. Así que para lo colectivo tengamos presente lo que le venía diciendo del acuerdo UIA-CGT, que no hay demasiadas alteraciones. Para la parte individual, para personal fuera de convenio, básicamente, ¿qué es lo que hay que tener presente? Que el trámite se va a iniciar a través de una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se forma el expediente, el Ministerio de Trabajo de la provincia remite ese expediente a la delegación más próxima al domicilio del trabajador, el delegado de esa delegación verifica los requisitos de legalidad que se tienen que reunir para la celebración de un acuerdo, fija una audiencia, si es que se reúnen esos requisitos, y una vez que se celebra la audiencia y se ratifica el contenido del acuerdo, se remite con un dictamen nuevamente a La Plata para que se emita la disposición homologatoria. Es un trámite que hoy está demorando un poco, tengan presente que la jurisdicción, el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires es mucho más grande que lo que podemos encontrar en otras latitudes. Veamos qué es lo que está ocurriendo, por último, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí entendemos y conocemos que está la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, donde nos encontramos con el trámite mucho más ágil, más dinámico, con la posibilidad que nos permite de ingresar el trámite vía correo electrónico. Ya la subsecretaría determinó que no es necesaria la celebración de una audiencia de ratificación, se verifican y hay un trabajo pormenorizado por parte de los funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo que evitan todo un desgaste innecesario de tiempo, pero que analizan el contexto de ese acuerdo, y cuando se reúnen los requisitos, que no son otros que los que le venía contando de la resolución 397, si están dadas las condiciones, y sobre todas las cosas, si el salario que se le va a pagar al trabajador es igual o superior a este 75% previsto en el acuerdo UIA-CGT, se va a emitir la homologación. O sea que en materia de suspensiones eso sería lo que tendríamos que tener presente y cómo está funcionando hasta la fecha. Pero hablábamos también del tema de los despidos, y la verdad que en materia de despidos, tanto el decreto 329 como el 487, que establecen esta prohibición que les decía Paola, nos dejan también la sensación de ver qué es lo que está pasando en el mercado, porque todos conocemos, todos sabemos que puertas para afuera hay una situación que se da completamente distinta. Y ahí me gustaría dividirles esta situación en tres casos diferentes, ¿no? Por un lado nos encontramos con los trabajadores sin registración, o como comúnmente se los denomina en negro, donde la verdad que no cuentan con ningún tipo de protección jurídica, de protección legal. Muchos de ellos a partir del 20 de marzo han perdido su puesto de trabajo si es que el empleador no pudo tener la forma de llevar adelante su actividad o su negocio. Para estos trabajadores lo que sí vemos es que hay como ciertos guiños, ciertas manifestaciones por parte del Poder Ejecutivo, ya que hace pocas semanas, sabrán que se me complica contar los tiempos en estos periodos de aislamiento, pero el último de los decretos que prorrogó la duplicación indemnizatoria, el 528, estableció en los considerando la situación de que había trabajadores que no estaban registrados y que estaban perdiendo la fuente de empleo, a los cuales, en el marco de esta órbita protectoria que inspira la norma, les da la posibilidad de ir a pelear por esta duplicación indemnizatoria. Evidentemente, lo que van a tener que votar judicialmente hoy con casi todos los tribunales sin actividad. Veamos en segundo lugar de estas tres alternativas, estas tres categorías que les decía, aquellos trabajadores que sí están registrados, pero cuyos empleadores decidieron cerrar o paralizar la actividad. Va a ser la situación idéntica por el mismo considerando, el mismo decreto 528 que les mencionaba recientemente, y ahí nos vamos a encontrar con que la herramienta que van a tener estos trabajadores, que si bien podrían ir a transitar judicialmente
alguna instancia o algún pedido de reinstalación, se van a encontrar con un establecimiento completamente cerrado, con lo cual les va a quedar latente la vía del reclamo por la duplicación indemnizatoria. Y por último nos adentramos en estos trabajadores que, estando registrados, es el empleador el que quiere extinguir el vínculo laboral. Y ahí sí, claramente, tanto el decreto 329 como el 487 va a surtir efectos, conforme lo que nos comentaba, nos adelantaba Paola, de estas cuestiones de que el despido está prohibido. Entonces, al no poder extinguirse por la decisión unilateral del empleador, ¿qué alternativas van apareciendo en el mercado? Y ahí sí tenemos que decirles qué es lo que está aflorando, reapareciendo en estas últimas semanas, que son los denominados planes de retiro voluntario. Ustedes sabrán que en Argentina el plan de retiro voluntario no está reglamentado, no está legislado, pero que en la medida en la que se llegue a un acuerdo, es decir, es un plan mediante el cual el empleador transmite un ofrecimiento abierto a la población, a la nómina de los trabajadores, y en la medida en que uno de los trabajadores acceda a estos pedidos que está haciendo, de estos ofrecimientos que está haciendo el empleador, existe la posibilidad de celebrar un acuerdo que se hace en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que establece la extinción por la voluntad concurrente de las partes, se celebra un acto ante escribanos, por escritura pública, y se pone fin a la relación con el pago de esta gratificación. ¿Qué están pagando las empresas con motivo de estas gratificaciones en estos planes, o unilateralmente con un acuerdo 241? Básicamente lo que sería la indemnización por despido, y agregarle quizás alguna suma adicional por sobre la duplicación indemnizatoria. Tengamos presente que ya el monto indemnizatorio que surge de la ley, es decir, artículo 245 más decreto 34 más decreto 528, es un número bastante elevado. Pero bueno, me parece que el tema hasta acá quedó instalado. Vamos a estar abiertos después a las preguntas, las consultas que tengan, pero no quiero extenderme demasiado, si pueden hablar el resto de los colegas. Le voy a devolver el comodato, como dijo el doctor Gallo, me encantó el término, la palabra a mi estimado colega Rodrigo Solatorino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Muy claro. Les recuerdo que vamos a tener las preguntas al final, abriendo el chat y también adelantándolas por mail, si les resulta más cómodo. rst@marval.com, voy a estar viéndolo. Ahora va a seguir Jorge Robiliard, colega nuestro, integrante del Departamento Laboral de Marval O'Farrell también, desde el año 2012. Bueno, Jorge tiene una vasta carrera en estudios especializados en laboral, también en la función pública. Se graduó en la UBA en el año 1989, ha sido docente en Derecho del Trabajo, también en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y ha sido expositor y autor también de algunas publicaciones, especializado sobre todo en derecho colectivo y en procesos judiciales. Él va a exponer sobre los fallos, digamos, más novedosos, los que estábamos esperando cuando arrancó esto. Decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con una desvinculación en periodo de prueba, que en realidad no es un despido? ¿Cómo va a jugar el tema de las vacaciones? ¿Qué va a pasar con el despido que se trató de notificar antes, pero se notificó efectivamente o la comunicación llegó después del 31 de marzo? Hay un montón de situaciones que se fueron dando, y en las últimas charlas estábamos como viendo, digamos, los primeros fallos sobre estos temas. Jorge nos va a dar un panorama con la foto a hoy, así que sin más, adelante Jorge, por favor. Bueno, gracias Rodrigo. En primer lugar, gracias a la Cámara Española por permitirnos esta participación, doctor Ambrogi y en su persona toda la comisión. Claramente estábamos esperando qué iban a decir los tribunales en función de las distintas interpretaciones que nos adelantó Paola ya en su primera exposición, hablando del marco normativo, dado que según los temas en nuestro asesoramiento y nuestra interpretación, teníamos algunas certezas, pero muchísimas dudas. Toda la normativa de emergencia es normativa novedosa, distinta. Nunca tuvimos una prohibición de despidos en el marco de Argentina como la actual, la que tuvimos en el año 2001, no determinaba la nulidad ni la ineficacia de los despidos, sino que penalizaba la violación de esta prohibición con una doble indemnización. Sin embargo,
Hoy nos encontramos con que este panorama hace que estos despidos se tornen ineficaces. El primer tema en el tiempo que nos preocupó era qué pasaba con estos despidos que se habían comunicado, pero que dada la situación de demoras en el correo, no habían llegado antes del 31 de marzo. Si ustedes recuerdan, el decreto primero que prohíbe los despidos se publica, ya transcurría gran parte del día 31 de marzo, y generó, bueno, muchísimas cuestiones. Como mínima introducción, para quienes no estén familiarizados con el tema de los procesos judiciales en particular, les comento que de todos estos fallos que vamos a mencionar, ustedes van a ver que dicen sobre amparo o sobre medida cautelar. La medida cautelar es una medida de emergencia, urgente, de excepción, donde se requiere que quien la solicita pruebe la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Probados estos extremos, sin intervención de la contraparte, tema no menor, sin intervención de la contraparte, se dicta esta medida, que es una medida provisoria, que va a durar mientras dure el proceso principal, que en general es un amparo o puede ser un juicio ordinario. De todas maneras, estas medidas cautelares son de cumplimiento obligatorio para las partes y en general contienen en las resoluciones la penalidad para el caso de no cumplimiento, que se resuelve en una especie de multa diaria impuesta al empleador en caso de no cumplir con la manda judicial. Por una cuestión de tiempos, la mayor cantidad de fallos que tenemos hoy de medidas cautelares se vinculan a declarar la nulidad de los despidos que, habiendo sido comunicados o no comunicados, que habiendo sido dispuestos por el empleador e intentado notificar con anterioridad al 31 de marzo, llega a la esfera del conocimiento del trabajador los primeros días de abril. Esta es una situación que se dio en forma reiterada, dado el atraso que tenía el propio correo a partir del 20 de marzo, acuérdense que estamos en esta situación, por lo cual muchísimos telegramas, muchísimas comunicaciones llegaron con posterioridad al 31. En el slide vemos distintos fallos, no vamos a hablar de cada uno de ellos, sino vamos a extraer la conclusión, en qué están basados, porque todos están basados en lo mismo, en el mismo criterio. Todos estos tribunales han entendido y han aplicado una teoría que se llama la teoría recepticia de las comunicaciones, donde dice que la comunicación o el acto extintivo del despido se consolida cuando ingresa en la esfera de conocimiento del trabajador. En todos estos casos, el ingreso a la esfera del conocimiento del trabajador fue con posterioridad al 31 de marzo, si bien las comunicaciones fueron emitidas con anterioridad. ¿Sí? Todos estos casos han dicho exactamente lo mismo los jueces, no se han extendido demasiado en su fundamentación, sino solamente decir, si entró en la esfera del conocimiento vigente la prohibición, estos despidos son nulos, y obligaron a los empleadores a mantener vigentes estas relaciones laborales determinando su nulidad. ¿Qué pasaba si era una suspensión? Bueno, tenemos un fallo que también dijo, por el mismo motivo, que esta suspensión, en el marco, la suspensión que había dictado este MTG Group, era vinculada a falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, dada la situación de que no podía trabajar, y la justicia le dijo exactamente lo mismo. Terminó comunicándolo, terminó en la esfera del conocimiento de los trabajadores suspendidos, fuera del plazo, o dentro, mejor dicho, dentro del plazo de prohibición absoluta de despidos y suspensiones. Otro de los
de los temas, ya que generó un montón de consultas y que genera hasta hoy consultas de distintas compañías, es que sucede en los casos donde se está cursando el periodo de prueba. Estos 3 primeros meses que la ley de contrato de trabajo prevé como periodo probatorio, y donde dice que cualquiera de las partes puede extinguir el contrato de trabajo sin expresión de ninguna causa. La norma no habla de despido, habla de una extinción, de un cese de la relación laboral, pero no utiliza el término despido. Sin embargo, la interpretación ha sido distinta para muchos de los tribunales. En este marco tenemos los primeros 3 fallos que están mencionados en el slide, Bartoli, Caballero y Pereira Naranjo. Claramente trataban de lo mismo. En el caso de Pereira en particular, el juez de primera instancia, por una cuestión técnica, entendió que resolver esta medida cautelar al resolver la medida cautelar estaba resolviendo el fondo de la cuestión, y por un tecnicismo la rechaza como tal. Sin embargo, la apela el trabajador, y la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, el 3 de junio, con votos de los doctores Carambi y Rodríguez Brunengo, dice, mire, no podemos distinguir, y es el mismo criterio que se utilizó en Bartoli y en Caballero, no debemos distinguir donde la ley no distingue. ¿Qué querían decir con esto? Que el decreto que prohíbe los despidos no hacía distinción si el trabajador estaba cursando o si la relación laboral estaba en sus inicios o ya habían transcurrido los primeros 3 meses. Si no hay distinción, no debemos distinguir nosotros. Esta es la jurisprudencia que hasta ahora tenemos en materia de periodo de prueba, de extinción, de comunicación de la extinción del contrato de trabajo en periodo de prueba, en el área de la Ciudad de Buenos Aires, Justicia Nacional del Trabajo. Sin embargo, en la justicia de la provincia de Buenos Aires fue distinto el criterio del Tribunal de Trabajo número 5 de San Martín, jurisdicción donde prestan servicios miles de trabajadores, zona industrial. Gracias. Volvimos para la última. Gracias, Pau. Donde aquí se ingresa, estos jueces hacen un análisis mucho más serio de la situación y plantean que durante el periodo de prueba no hay perspectivas de continuidad, ¿sí? Que es un plazo, dicen, suspensivo, y que durante este plazo los trabajadores no gozan de la estabilidad impropia, de la estabilidad de los trabajadores del sector privado. Por lo cual no se trataría de un despido en sí mismo, sino de un modo distinto de extinción particular para este pequeño periodo de inicio, y rechazan el pedido del trabajador basado en esto de establecer esta distinción. Durante este periodo no podemos hablar de despido. No se da el caso de un despido sin causa o de un despido por razones de fuerza mayor, que son los que están prohibidos por los decretos en danza. 2 criterios diferentes. El criterio del Tribunal de Trabajo número 5, la verdad es un criterio con el cual nos sentimos cómodos, y ante muchas de las consultas que hemos recibido durante este periodo, era nuestra opinión, nuestro análisis jurídico, nuestro análisis técnico. Sin embargo, bueno, se priorizó la justicia del trabajo, la Justicia Nacional del Trabajo parece que viene priorizando la continuidad. En algunos de los fallos que citamos hay mención a normativa internacional, a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, diciendo en este periodo lo que se pretende y el objetivo perseguido es que la mayor cantidad de fuentes de trabajo posibles se mantengan.
y con ese fundamento más político que técnico, es que han hecho lugar a estas medidas y han ordenado, han dejado sin efecto estas extinciones en el marco del periodo de prueba. Paola también nos comentaba al inicio estas inasistencias por cuidado de niños vigente mientras dure la suspensión de clases. Eso es lo que estaba en uno de los considerandos de esa resolución ministerial, y que en principio daba para interpretar que esta era una licencia no paga. ¿Por qué entendíamos en principio que era una interpretación viable? Porque cuando en los artículos anteriores de esta misma resolución se establecía claramente el goce íntegro de la remuneración para todos los grupos de riesgo, ¿no? Se establecía expresamente que iban a tener goce íntegro de la remuneración. Sin embargo, el tema del cuidado de los menores a cargo viene en un artículo posterior, el artículo 4, y que no hace mención a la remuneración. Entonces, en un análisis armónico de la resolución decimos, bueno, cuando la resolución quiso decir que determinadas personas iban a tener goce íntegro de la remuneración, lo dijo. Bueno, en esta instancia, este artículo 4 no lo establecía, sino que se limitaba a justificar la inasistencia. Y todos sabemos que una inasistencia justificada lo que implica es que ese trabajador no ha incurrido en un incumplimiento contractual. Pero no se deriva de ello, no necesariamente, que tenga derecho al goce de la remuneración. ¿Sí? Porque más allá de interpretaciones y de algunas realidades judiciales que tenemos en la Argentina, el contrato de trabajo es un contrato bilateral, ¿no? Con obligaciones recíprocas. Y el trabajador tiene derecho a la remuneración cuando trabaja o cuando pone su fuerza de trabajo a disposición. Bien, la justicia nos dijo, se equivocaron en el análisis. Para nosotros, esta licencia es remunerada. Tenemos dos casos, estos dos casos Gómez y Espera, son dos casos de cajeras de supermercados. En ambos casos, estas trabajadoras vivían con sus hijos y no vivían con el otro progenitor, ¿sí? Eran mujeres que tenían a cargo la custodia de sus propios hijos sin la presencia en el domicilio, en el hogar, del otro progenitor. Sin entrar en demasiados cuestionamientos, en estos dos fallos se ordenó el cese de esta situación y el pago inmediato de los salarios devengados y la continuidad del pago de salarios mientras dure esta situación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y pareciera, si bien no lo mencionan, que quedaría limitado a la finalización de la suspensión de clases. ¿Sí? Acordémonos que esa era la fundamentación que tenía esta licencia. Gómez y Espera son fallos del 11 y el 15 de mayo. En el caso de Gómez, en particular, la compañía demandada apela esta decisión ante la Cámara del Trabajo, que el 9 de junio confirma la medida cautelar y mantiene esta obligación de pago de los salarios en este caso. Bien. ¿Podemos otorgar vacaciones durante el aislamiento? Bueno, parece que no. Y acá no tenemos conocimiento de que hubiera habido algún reclamo concreto resuelto en la Justicia Nacional del Trabajo, pero sí un fallo del 22 de junio, de ahora, del lunes, del Tribunal de Trabajo número 5 de Quilmes, donde claramente
utilizó los argumentos que mencionaba Paola en su momento y que fueron analizados diciendo el periodo de la licencia anual, ordinaria, de las vacaciones anuales, debe estar, está previsto expresamente por la ley para la recomposición psicofísica del trabajador, para el esparcimiento y para su vida social. En este marco, esto pareciera que no es posible, y haciendo una remisión también en derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional, a situaciones particulares del aislamiento, el tribunal ordena al empleador, Rigoló Sociedad Anónima en este caso, a reimputar ese pago que hizo en concepto de vacaciones a remuneración normal, y regenerar ese derecho a vacaciones que el trabajador tenía hasta tanto se puedan gozar en un marco de normalidad institucional. No sabemos qué va a pasar con todas las otras normas referidas a vacaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo prevé que las mismas pueden ser tomadas hasta el mes de abril de cada año, y en caso de que no se tomen, caducan. Más allá de algunas costumbres empresarias que conocemos y demás que no tienen en cuenta este tipo de restricciones, la realidad es que normativamente estarían caducas en las vacaciones que no se hubieran gozado, las devengadas en el año 2019, hasta el 30 de abril de este año. Veremos qué va a suceder luego, ¿sí? Si es que va a haber alguna reglamentación, ya sea por decreto o por alguna resolución del Ministerio de Trabajo en su carácter de autoridad de aplicación. Tengamos presente que el Ministerio de Trabajo, en ese carácter, tiene la posibilidad, otorgada por la propia Ley de Contrato de Trabajo, a extender o a cambiar estas épocas de otorgamiento de las vacaciones. Por último, tenemos un caso donde una de las medidas cautelares que se planteó fue planteada por un delegado sindical de la Asociación Bancaria del Banco Piano, donde intentó ingresar a la casa matriz del Banco Piano para, según sus afirmaciones, para controlar que se estuviera cumpliendo con las normas vinculadas a seguridad e higiene de un pequeño grupo de trabajadores que estaba prestando servicios dentro del banco. La medida se pedía en forma amplia y general para todos los delegados del banco. Sin embargo, la jueza interviniente hizo lugar a la medida cautelar, pero la limitó a la persona de ese delegado y la limitó al lugar donde efectivamente prestaba tareas, que era esta casa matriz del banco, y para controlar esta medida. Hago esta aclaración porque salió publicado en los medios de comunicación como que la actividad sindical estaba exceptuada, ¿no? A partir de este fallo. Bueno, no era tan así. No era tan así. La medida cautelar, insisto, se hizo lugar a la misma, pero en un marco acotado donde la misma jueza puso estos límites, ¿no? Basado en la protección justamente de los trabajadores, entendiendo que esta postura del delegado, donde de hecho en su medida cautelar denunciaba justamente que el banco no estaría cumpliendo con estos protocolos o con las medidas de seguridad preventivas, y en ese marco limitó la posibilidad de que este delegado pudiera ingresar, ordenándole al banco demandado a que le permita el ingreso, utilizando el mismo mecanismo que en las otras medidas que les venía comentando, que es imponiendo una multa diaria en caso de incumplimiento. Hasta acá y hasta ahora, esto es lo más relevante que hemos visto en materia judicial, donde, bueno, algunas de las dudas que teníamos al principio se fueron diluyendo, otras se mantienen,
El tema periodo de prueba todavía está en discusión. Ya vimos que hay si bien hay fallo en la Justicia Nacional, tenemos un fallo nuevito en Provincia de Buenos Aires, en el ámbito del Departamento Judicial de San Martín. Para cerrar esta parte de la exposición, les cuento que a partir del día de mañana, en la provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, quedan habilitadas la posibilidad de presentar cualquier tipo de demanda. Se puede iniciar cualquier tipo de juicio, lo que hasta ahora venía vedado y estaba limitado exclusivamente a cuestiones urgentes, a estos temas. A partir de mañana queda habilitada la presentación de cualquier tipo de demanda. En provincia de Buenos Aires venimos trabajando con un sistema de presentaciones electrónicas ya desde hace años, mucho más avanzado que lo que es la Justicia Nacional. Y por su parte, en lo que se mantiene en provincia de Buenos Aires es la prohibición de realización de audiencias, de tipo testimonial o confesional, o las vistas de causa en los temas laborales, mientras que en la Justicia Nacional del Trabajo continúa la feria judicial extraordinaria, si bien en materia laboral, por disposición de la Cámara del Trabajo, los 80 jueces laborales y las 10 salas de la Cámara del Trabajo están impuestas como jueces de feria, por lo cual hay un marco de excepción donde pueden habilitar la continuidad de las causas y que éstas se lleven adelante. También, de todos modos, también en esta jurisdicción sigue rigiendo la prohibición de la realización de audiencias en modo presencial. Hasta acá nuestro panorama de la respuesta de los tribunales a algunas, al menos, de las dudas que teníamos respecto de la normativa de emergencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muy ilustrativo de las últimas charlas que tuvimos y encuentros con diferentes colegas y gente del medio de la materia. Se multiplicaron los fallos, así que es mucho más rico este capítulo ahora, y bueno, seguramente va a haber más novedades ahora que se empieza a mover de nuevo la rueda. Bueno, queda una última parte, voy a tratar de hacerla breve. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, dice el dicho, así que nuevamente gracias a la Cámara. Creo que nos conocemos con muchos de ustedes. Para los que no me conocen, soy Rodrigo Solatorino, integro el estudio Marval hace más de 20 años, ya parte del mobiliario del estudio. Es un gusto estar acá con nuestro equipo. Veo que estaba, entre otros concurrentes, Alejandro García Arbaz, amigo de la casa, uno de mis primeros maestros, así que un gran abogado y mejor persona. Un abrazo grande en particular para Alejandro. Vamos a repasar algunos issues, algunos key points, digamos, del tema migratorio, que tiene que ver con nuestros clientes, con las organizaciones con las que trabajamos, en particular con recursos que son de corto plazo, de mediano y de largo plazo también. ¿Qué es lo que pasó desde el punto de vista migratorio cuando se decretó esta emergencia y se empezó a restringir, digamos, el ingreso? Bueno, primero hubo una primera restricción que tenía que ver con lo que se llamaba zonas afectadas, que particularmente era China, donde se cree que se originó esto, Japón, los países de la zona Schengen, básicamente de la Unión Europea, y se fueron sumando otros países, incluyendo Brasil, Chile, Estados Unidos, y la gente que volvía de esos países estaba obligada a transitar por una cuarentena hasta verificar que no tuviera síntomas, digamos, del COVID. Bueno, esa fue la primera forma en la que se fue cerrando el grifo, digamos. Después, directamente, se cerraron las fronteras. ¿Qué implica esto de que se cerraron las fronteras? Bueno, salvo excepciones autorizadas, se interrumpió el tráfico aéreo, se interrumpió el tráfico terrestre, y no se podía ingresar a la Argentina, con un par de excepciones puntuales. Los argentinos
y los expatriados con residencia en Argentina. O sea, ellos sí podían ingresar, si encontraban los medios, y debían cumplir la cuarentena al ingreso a la Argentina. Bueno, allí hubo una serie que habrán visto seguramente en los medios, en los diarios, una serie de lo que se llamaron los vuelos de repatriación, que fueron estos vuelos donde el Estado se organizó para tratar de traer a los argentinos que estaban en distintos lugares del mundo, tratando de concentrar esa búsqueda en algunas ciudades. Hubo de Europa, hubo también varios en América, en países vecinos, en Estados Unidos. Y los argentinos, digamos, pudieron volver, no todos, sabemos que hay varios que están todavía varados, gente que estaba de turismo, gente que estaba estudiando, gente que estaba con algún trabajo temporal, y sobre todo lo más acuciante era el caso de los médicos que querían volver como para resultar útiles en este momento en el que las necesidades de ellos se disparaban. Entonces, eso continúa ocurriendo, creo que vamos a ver todavía algunos vuelos más de repatriación, y respecto del resto de los vuelos, el tráfico comercial no está funcionando normalmente, pero la Administración Nacional de Aviación Civil es el organismo competente que autoriza los vuelos de tipo privado a requerimiento y con justificación y cumpliendo con las medidas sanitarias. ¿Qué es lo que pasó con los distintos casos que teníamos al momento en el que esto, digamos, explotó? Los casos de la gente que tenía visas vigentes, los casos de la gente que estaba procesando una visa, los casos de la gente de los extranjeros que había llegado a la Argentina, que todavía no había hecho ningún tipo de trámite, pero entre las dos formas de hacer las visas, había optado por hacer la visa directamente en la Argentina, y la otra forma es la vía consular, que es la clásica. Bueno, allí la Dirección de Migraciones empezó a sacar una serie de disposiciones por las cuales prorrogó el estatus migratorio de aquellos que tenían visa. Entonces, la gente que tenía una visa de trabajo, la gente que tenía una visa técnica, una visa de traslado o una autorización de trabajo emitida en la Argentina, por citar algunos de ellos, o incluso una precaria, que es como un estadio, digamos, intermedio entre la gestión y la visa definitiva. Bueno, a todos ellos se les estiró el vencimiento por 30 días. Esto fue a través de la primera disposición, que fue la 1714, que se emitió en el mes de marzo. Bueno, esto se fue corriendo sucesivamente con otras disposiciones, la 1923, la 2205 y recientemente la 2434 del último 16 de junio. Entonces, de alguna forma se le fue dando una validez más 30 en cada uno de ellos, y asumimos que mientras dure el ASPO, la Dirección de Migraciones va a acompañar esta política de dar validez. Bueno, la atención de la gente en las oficinas públicas, en las oficinas en particular de la Dirección Nacional de Migraciones y de las delegaciones del interior, se suspendió. Al suspenderse esa atención, la gente que tenía que completar el trámite o iniciar el trámite no lo podía hacer, estaba como, digamos, medio en el limbo. Entonces, paulatinamente la Dirección de Migraciones fue normalizando. Por un lado, aquellos trámites que habían quedado por la mitad, donde se habían ingresado al sistema, como se hace en forma, digamos, remota, los documentos necesarios para pedir una visa, la Dirección de Migraciones empezó a procesar los pedidos para otorgar, digamos, una suerte de residencia precaria, dando fechas para concluir el trámite. Y respecto de aquellos que no habían hecho absolutamente nada, se les habilitó en forma remota el inicio del trámite y se les empezó a otorgar, podríamos llamarle una pre-precaria, digamos, una especie de precaria a primer gestión, con la posibilidad de sacar un quill, de ser ingresado en una nómina de personal o eventualmente denunciado, digamos, en la RT, si fuera con un documento extranjero. De esa forma, Migraciones permitió ir normalizando la situación, sobre todo los que estaban acá, como decíamos, en el limbo, esa gente que no tenía un documento que los habilitaba a trabajar, a concurrir a una planta, a concurrir a un pozo petrolero, por poner ejemplos gráficos, porque ingresaron normalmente con visa de turista para después hacer esa conversión de estado. Así que, de alguna forma, la autoridad, digamos, ha ido regularizando la situación y permitiendo poner en orden a esa
esa población. Pero después tenemos el problema del hoy, que es las compañías, las organizaciones que tenían proyectos de traer técnicos, ingenieros, especialistas, certificadores, etcétera, como para mantener un proyecto en curso, poner a andar una máquina, lo que fuere, y al no tener la posibilidad de ingresar prácticamente a nadie que no sea argentino o extranjero con una residencia ya otorgada, esa posibilidad está vedada. Bueno, estamos justamente haciendo un seguimiento porque hay varios casos, con el equipo migratorio del estudio estamos manejando varios de estos casos, y hemos visto algunas excepciones. Hay una que fue bastante, digamos, publicitada, que se permitió el ingreso de un contingente de rabinos para hacer la certificación de la carne de estilo o de proceso kosher, que se exporta, que es un mercado muy importante para Argentina. Bueno, esta gente es necesaria en ese proceso para la certificación de la carne, se les permitió el ingreso. Hace poco también nos enteramos que hubo una gestión muy importante para que entren técnicos e ingenieros en petróleo, con lo cual se hizo directamente la gestión de la compañía a primer nivel con la Cancillería y se les habilitó el trámite a través de los consulados argentinos para que puedan llegar a la Argentina con una visa estampada. Si no es por esta excepción o esta dispensa que está otorgando Cancillería, hoy los consulados argentinos en el exterior no admiten trámites nuevos. Están dedicados exclusivamente a la coordinación de la repatriación, a la asistencia a los argentinos, digamos, varados en el exterior, cuestiones humanitarias, etc. Pero no están procesando visas técnicas, visas de trabajo, visas de traslado, visas de negocios cuando es necesario. Hay que hacer distintas gestiones con un resultado, una suerte dispar, donde todavía, digamos, hay un gran colectivo de expatriados que no ha podido aplicar para su visa. Depende cuál sea la autoridad que vamos a consultar, tenemos una respuesta. Si vamos a consultar a Migraciones, probablemente nos hagan una derivación a la Cancillería. Cuando vamos a la Cancillería, a la Dirección de Asuntos Consulares, nos refieren que es una competencia de la Dirección de Migraciones, en realidad, porque es la que define el ingreso al territorio. Cuando vamos a los consulados, la información que recibimos de cada consulado es distinta. Que tenemos que volver a Cancillería, o que tenemos que empezar por Migraciones, o directamente que ellos hacen la primera gestión. Así que, en esta situación, haciendo un poco un parangón con lo que fue la explicación de Walter en los procesos con las autoridades laborales, o los fallos que fue explicando Jorge, la verdad que hay respuestas disímiles, depende de la jurisdicción, depende del funcionario con el que estemos, y lo que es difícil es transmitir certeza, sobre todo a los clientes, a las compañías, porque no las hay. Hay varios proyectos que necesitan imprescindiblemente de personal calificado que no lo pueden reemplazar acá. Son tecnologías especiales, son circunstancias particulares que no permiten, digamos, el uso del recurso local. Así que, redondeando un poco este tema, es dinámico, esperemos que en algún momento se abra un poco más el grifo, sobre todo, entendemos, digamos, obviamente la cuestión sanitaria y las medidas que tomó el Estado para proteger a la población, para evitar la propagación masiva del virus, pero aún con ciertas medidas se podría traer a personal especializado, haciéndolo, digamos, esperar durante la cuarentena necesaria para verificar su sanidad, y bueno, estamos todos atrás de esto, como lo mismo que el laboral, compartiendo, digamos, novedades e iniciativas con los colegas, también con los colegas especializados en temas migratorios, compartiendo las novedades, los casos que vamos conociendo. Está bastante complicado, esperemos, prendemos la vela para que se pueda abrir un poquito más el grifo, como decimos, con todos los cuidados del caso, pero que ese personal que resulta esencial, así como se lo ha definido al personal esencial, digamos, mínimo necesario de la economía, ese personal extranjero esencial, pueda procesar su visa, su permiso de ingreso a la Argentina. Ahí vamos cerrando, ya veo que está abierto el chat. Por supuesto, como dijimos al principio, aquellos que quieran
utilizar el micrófono, hacer la pregunta a viva voz, bienvenidos. De nuevo, muchas gracias al doctor Gallo, a la comisión, a la Cámara, por esta oportunidad, y bueno, les paso la palabra a todos. Muchas gracias. Buenos días. Soy Juan Schaer, de Grant Thornton, Argentina. Les agradezco por la exposición muy clara. Una pregunta actual, que tiene que ver con el SAC. ¿Cuáles son los criterios que ustedes entienden se aplicarían para abonarlo en el caso de tener suspensiones firmadas por el artículo 223 bis como no remunerativas? ¿Pagan completo o pagan por el periodo de suspensión donde fue remunerado? Que tendría que ser el criterio legal, ¿no? Pero eso lo conozco bien. Pero acá hay una situación de fuerza mayor, si se me permite. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, los voy a dejar a los expositores. Yo adelanto por ahí una punta. Creo que lo primero que voy a decir es que me parece que no admite una única respuesta, como la mayoría de las preguntas que tenemos dentro de esta situación excepcional. Coincidiría con vos, Juan, en que en realidad el SAC es parte, digamos, toma como referencia la remuneración devengada y percibida en el semestre, con lo cual, si hago una lectura matemática de la fórmula, debería pagarse sobre la remuneración efectivamente abonada. Si me paro desde el otro lado y voy al espíritu, digamos, de esta situación, cabría ver si hay otra fórmula que por ahí contemple un poco o resguarde un poco más al trabajador. Me parece que no hay una única solución, pero bueno, Walter, Jorge, Paola, por supuesto que si quieren completar. Sí, yo coincido plenamente con el criterio de Rodrigo, agregaría a esta pregunta el otro interrogante, ¿no? O sea, aquel empleador que viene pagando salario de 223 bis, o en el caso donde se están accediendo al beneficio del salario complementario. ¿Tiene sentido seguir hablando del sueldo anual complementario en esta situación de emergencia en la que se encuentra? Porque hay una emergencia en materia sanitaria, pero también declarada en materia laboral. Y retomando lo que decía Rodrigo, para no extenderme demasiado, ¿hasta dónde puede llegar o cómo se debería hacer este cálculo? Bueno, la ley de contrato de trabajo establece la fórmula, que es la que adelantó Rodrigo. Hay que establecer la remuneración, esa mejor remuneración percibida durante el semestre, y sobre eso se tendría que hacer la estimación para liquidar el SAC. Después, si es justo, si se ajusta a la realidad o no, o a las posibilidades de cada uno de los empleadores, va a ser una cuestión distinta, pero me parece que va a quedar más librado a la órbita de los jueces que a la interpretación, al criterio propio de cada empleador. Bueno, muchas gracias. Gracias, Walter, gracias, Juan. Voy a ir leyendo, tenemos acá algunas preguntas, las voy leyendo en orden. Ignacio Casares, muchas gracias por tu mensaje. ¿Qué interpretación hacemos a la mención de remuneración íntegra? No tengo los anteojos, pero creo que dice eso. Sí. No sé quién quiere contestar. Yo puedo adelantar mi posición en cuanto a lo que es remuneración íntegra. Nosotros no podemos apartarnos del concepto básico de remuneración, dado por la ley de contrato de trabajo, la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, y en este sentido la interpretación de la ley siempre quedó en manos de los jueces. Los jueces, a lo largo de sus fallos y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, han determinado hasta dónde llegaba este concepto o este alcance del criterio de la remuneración. En varias charlas, y aprovecho que también está Jorge entre nosotros, que fue quien en un momento me dijo, bueno, porque yo siempre en estas discusiones que tenemos internas, le digo, bueno, está el convenio 95 del OIT, el artículo primero, los distintos fallos de la Corte Suprema, donde dicen hasta dónde llega el alcance de remuneración. Y él me dice, bueno, pero pará, la verdad que el criterio del 103 es bastante claro, o sea, no hacía falta irse al convenio 95 para ver cuáles son estos. Así que la remuneración íntegra va a estar dada por todos aquellos rubros que consagren y conformen la remuneración del trabajador, es decir, aquellos que hayan ingresado o que se hayan devengado como consecuencia del contrato de trabajo, y para los que enrolamos en esta teoría del convenio 95, los que tengan causa o fuente en el contrato de trabajo, que se traduzcan en un beneficio económico para el trabajador o para la familia, los dependientes a su cargo, y que puede ser cuantificable en dinero conforme el criterio que fijó la Corte.
Te agrego una cosita más. Sí. Remuneración es todo lo que venía percibiendo el trabajador, si queremos tomar un criterio práctico, todo lo que le hubiera correspondido percibir. Y entiendo que solamente quedarían excluidos algunos rubros convencionales, en el caso que aplique determinadas convenciones de trabajo, que tienen algunos adicionales que se perciben exclusivamente cuando el trabajador presta el servicio en forma efectiva. Digo, en eso entiendo que podríamos hacer alguna excepción, pero fuera de eso, 103 de la Ley de Control de Trabajo, todo es remuneración, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad en diferentes cuestiones vinculadas a lo no remunerativo, incluso a sumas no remunerativas determinadas por convención colectiva de trabajo. Por lo cual en esto, cuando se habla de integralidad de la remuneración, sabemos que los criterios judiciales hoy, si esto se judicializa el día de mañana, el criterio es progresividad, intangibilidad del salario y demás. Una posición conservadora nos diría que debe percibir todo lo que venía percibiendo, independientemente del marco del aislamiento. Un poco, solo Sí. para completar, es el criterio que utilizó, si se quiere, el Estado con el programa ATP, ¿no? Para establecer la base de cálculo del salario complementario, Okay, fue tomar el perfecto. salario que habían percibido los empleados, por ejemplo, en febrero, o bueno, después en marzo, pero simplemente se tomó el bruto de ese mes y, digamos, la última remuneración, por así decirlo, ¿no? Gracias, Pau. Tenemos una pregunta de Lorena Cacciatore de NH Hoteles. Muchas gracias. En realidad, dos preguntas. Vamos a asignar una a Paola y la otra creo que va para Walter. La primera es cómo se soluciona el conflicto entre el derecho de intimidad del empleado y el deber de seguridad del empleador. Si el empleador tiene obligación de difundir entre los empleados la existencia de un caso positivo de COVID-19. Esa va para Paola, y para Walter, te lo voy adelantando, pregunta Lorena si hay un plazo máximo por el que se puede acordar una suspensión parcial de tareas a cambio de una reducción salarial en el marco de un 223 bis que se presente a homologar al Ministerio de Trabajo, o si se sigue un criterio de razonabilidad con relación a la actividad que desarrolla la empresa y la situación particular que atraviesa. Así que vamos primero por ahí con Paola para la pregunta 1, y después creo que sería para Walter la 2. Una pregunta sumamente interesante, ¿no? Porque la verdad es Da que... para una charla esa pregunta. Sí, no es para nada sencillo. En principio, y como mencionábamos antes, el tema de la salud es un dato sensible, entonces la protección de la que goza esa información bajo la propia Ley de Protección de Datos Personales es la mayor que existe, ¿no? Entonces, el empleador no debería tratar esa información en un contexto normal. Nos encontramos con un contexto de excepción en el que incluso los mismos protocolos, por ejemplo, establecen la posibilidad del empleador de tomar la fiebre y de tomar medidas que a lo mejor en un contexto habitual podrían resultar invasivas de la privacidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, si uno tuviera que optar, digamos, lo más conservador sería solicitar el consentimiento del empleado para tratar esta información, para luego utilizarla, sea para conservarla en el legajo, sea para compartirla con el Ministerio de Salud. En ese sentido, la solución es más clara porque hay una norma que establece la obligación del empleador de comunicarle al Ministerio de Salud en caso de tener conocimiento de un caso positivo. Respecto del conocimiento en relación al resto de los empleados, hay que ver, la mayoría de los protocolos lo que establecen es justamente entre los pasos a seguir cuando hay un caso positivo, es el aislamiento de todo el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas de precaución, pero tal vez no es necesario dar los datos personales de la persona que dio positivo, ¿no es cierto? El empleador simplemente podría limitarse a informar que hubo un caso positivo sin necesariamente dar la información personal de la persona que tiene el virus. Y después,
todo lo que tiene que ver con los pasos siguientes, un poco los va a establecer el Ministerio de Salud, que va a presentarse inmediatamente en el establecimiento para analizar los pasos a seguir, ¿no es cierto? La desinfección, qué empleados van a tener que someterse a los test, cuáles casos estarían incluidos dentro de lo que sería el contacto estrecho y en consecuencia los pasos a seguir respecto de cada uno. Me parece que eso, más o menos la pregunta apuntaba a eso, ¿no? Muchas gracias. Walter, la segunda para ti. Sí, gracias. Paola nos anticipaba cuando dio la presentación lo que era este principio de buena fe, que es un principio rector en materia de relaciones laborales, pero tenemos que agregar también que la ley de contrato de trabajo contempla un plazo máximo mediante el cual se van a poder llevar adelante estas suspensiones, 30 días, contemplado en el artículo 220 de la ley de contrato de trabajo. Ahora, si nosotros tenemos en consideración la normativa que fue dictando el Poder Ejecutivo, el decreto 529, el decreto de necesidad de urgencia 529, deja sin efecto los plazos contemplados en la ley de contrato de trabajo para esta suspensión. Entonces, ¿qué vamos a tener que tener presente respecto a lo que es la duración? Si vamos por la órbita de acuerdo UIA-CGT, aquellos 60 días que les nombraba de la resolución 397, más los 60 días por la resolución 475, en el total de 120 días. Y obviamente que impere, que prime la buena fe en estas relaciones, de modo tal que el empleador y el trabajador puedan acordar estas suspensiones sin llevar adelante un plazo que sea extraordinario y que afecte innecesariamente el poder adquisitivo o la remuneración del trabajador. Si se dan esos requisitos, este decreto 529, lo que deja sin efecto el 220 que les mencionaba, hasta dónde va a llegar o hasta qué momento se podrían extender las suspensiones, de acuerdo al texto del decreto, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Muchas gracias. Jorge, una para vos. Preguntan si hay fallos relativos a cómo funciona la prohibición de despidos respecto de los contratos de plazo fijo eventuales con el plazo, cumplimiento del plazo o del objeto. Bien, no conocemos fallos sobre la materia. De todos modos, tenemos que tener claro dos cosas. En el caso del cumplimiento del plazo, por un lado, o de cumplimiento de la condición en la contratación eventual directa, ¿no? Entiendo que se refiere a ese tipo de contratos y no a los del personal de agencias o empresas de servicios eventuales. Son dos contratos donde no hay despido y donde en ninguno de los dos casos sería sin causa, ¿sí? La causa dada en el plazo fijo es el cumplimiento del plazo, y la causa dada en el contrato de trabajo eventual es el cumplimiento de la condición por el cual, o el cumplimiento de la eventualidad para el cual fue contratado. Por lo que razonablemente, entendemos que no se trataría de despidos sin causa o despidos por cuestiones de fuerza mayor. Por lo que, siguiendo esa línea de razonamiento, no estarían contemplados en la prohibición. Okay. Siempre y cuando, en el tema del plazo fijo, hablemos de cumplimiento íntegro del plazo, ¿sí? No un despido ante tempus, que claramente sería sin justa causa y sí entraría en la órbita de la prohibición de despidos. Y prohibido, claramente. Alejandro García Arbaz nos pregunta, en el caso de empleados que estén en periodo de prueba, si se los puede desvincular cuando termine la prohibición sin derecho a la indemnización. Me imagino por ahí, completando un poco, Alejandro, interpretándote que te referís a que, lógicamente, al estar prohibido e interpretar que estar prohibido el despido también en periodo de prueba, nos estaríamos yendo de los 3 meses. De alguna forma, si no te entiendo mal, estás preguntando si el periodo de prueba se termina estirando porque yo interpreto que en el medio no puedo hacer uso de esa facultad. Exactamente, la pregunta iba en ese sentido, es decir, se vence el periodo de prueba ahora, no lo puedo despedir conforme a los fallos que en la mayoría vimos, si esto se prorroga y si terminada la prohibición, puedo utilizar el instituto del periodo de prueba para desvincularlos sin derecho a indemnización. Si me permitís, Alejandro, un comentario. Después de leer todos los fallos que están saliendo y analizándolo, lo más probable, o sea, lo razonable es lo que vos planteás, claramente de acuerdo, ¿no?
si justamente el periodo de prueba es un periodo de suspensión, donde no hay perspectivas de estabilidad y demás, como nos recordaba el Tribunal de Trabajo 5 de San Martín, lo lógico sería, de paréntesis, que se abriera un paréntesis de plazo y después continuara una vez levantada la prohibición. Sin embargo, ¿qué es lo que yo creo? Es que nos van a contestar como se contesta los fallos de otros aspectos que estuvimos viendo, y va a decir, no podemos distinguir donde la ley no distingue. Pasaron los 3 meses, terminó el periodo de prueba. ¿No? Eso es lo que muy probablemente sea la respuesta de nuestros tribunales. Sí, yo lo único que vi al respecto es un fallo de Mendoza, en el cual ordenan, es decir, confirman la reinstalación ordenada por un juzgado de primera instancia y hacen mención a que el empleador va a poder desvincularlo utilizando este instituto una vez que termine la prohibición. Pero es un fallo de la Cámara de Mendoza, por eso quería saber si ustedes tenían algún antecedente o algo que dentro de los fallos que se haya expedido al respecto. Yo lo que quería agregar son dos cosas respecto a este tema. Por un lado, tener presente que los que estamos viendo, los fallos que estamos viendo son mediante lo que es una medida cautelar, ¿no? O sea, no hacen el fondo de la cuestión. ¿Sí? Estamos recibiendo los pronunciamientos de primera instancia, algunos de Cámara, pero respecto a la cautelar. Vamos a ver qué ocurre después con la sentencia que resuelva sobre el fondo de la cuestión, donde nos encontramos en algunos casos, no digo en todos, porque la verdad que no puedo opinar sobre todos, sobre un caso de extinción dentro del periodo de prueba. Y ahí me parece que los jueces no van a poder escapar del acotado camino que tienen en lo técnico para decir si se trató de despido o de extinción. Eso por un lado. Y por otro lado, ver que es importante saber si ese trabajador que se le extinguió la relación, si está prestando tareas o no, porque digamos, si el trabajador no estaba prestando tareas y el empleador procede a extinguir el vínculo, la verdad que no tuvo ninguna causa que lo fomente o lo faculte, le permita habilitar esa decisión extintiva. Entonces, ahí me parece que van a contar con mucho más elementos de la parte actora en representación del trabajador, como para decir que se trató por lo menos de un acto discriminatorio, ya que el empleador no pudo tener algún elemento que motive la extinción. Me parece que esas son las cuestiones sobre las cuales nos vamos a tener que parar. Me parece que al final del día, si nosotros queremos ver si vencido el plazo de los 3 meses y posteriormente se restablece la situación, vencido el aislamiento social preventivo obligatorio, si nos podemos encontrar con la posibilidad de hacer uso de la extinción en el marco del 92 bis, lo veo bastante complicado, por los mismos fundamentos que decía Jorge. Muchas gracias. Walter, nos quedan algunas, voy a responder una brevemente, nos quedan un par más, por ahí podemos cubrir todas. Gabriela Costa, muchas gracias por tu mensaje. Respecto de la doble indemnización, nos pregunta si se calcula sobre el preaviso, la integración del mes y la antigüedad conforme el 245. A ver, como siempre, Gabriela, nunca hay una única respuesta. En principio te diría que sí, y sería la postura que defendemos. Recordemos que nuestra ley de contrato se refiere a las indemnizaciones, a las vacaciones no gozadas, digamos, como un concepto que se paga como indemnización, quizás con algún error de técnica legislativa del legislador. Eso podría llevar, como ha ocurrido cuando se discutía en su momento, después del corralito, qué se duplicaba y qué no se duplicaba, podría llevar a que se integre también la duplicación con las vacaciones, con la indemnización por vacaciones no gozadas. Así que en principio yo defendería la postura que planteas vos, antigüedad, preaviso, integración, en un despido normal, y bueno, se abre otro capítulo también si empezamos a ver las multas de la ley 25.323, 25.345, la ley nacional de empleo. Claramente ahí el efecto de la doble puede ser exponencial. Pero lo dejamos por ahí para otra charla. Perfecto. Sí. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Acá hay una pregunta que creo que va para vos, Jorge, porque nos pregunta Daniel Garcilli, de Teleperformance, gracias por tu comentario. Si para nosotros tiene asidero la versión de exceso reglamentario en los proyectos de ley de teletrabajo que se están tratando. Justamente Jorge estuvo, también con Walter, estuvo haciendo un análisis pormenorizado de este tema. Mi respuesta corta es sí, porque hay una postura que es que no hace falta reglamentar,
y creo que en algunos de los proyectos hay cuestiones que van a suscitar varios problemas. Pero Jorge, te dejo a vos, por favor, que sos el experto. No, bueno, gracias. No, la verdad que sí, claramente, todo lo que está previsto en los proyectos de ley que están en el Congreso, que son 21, 14 en diputados y 17 en senadores, todo lo que reglamentan, desde nuestro punto de vista, análisis con varios colegas en el equipo de Marval, y también en nuestro asesoramiento e interacción con distintas cámaras y con algunos clientes que nos han pedido opinión en particular, entendemos que no hace falta nada. Nada más. Está todo regulado. La jornada, tenemos una ley de jornada, sea presencial o sea en tu casa, es una jornada de trabajo, independientemente de cómo se controle o no se controle el cumplimiento horario. Respecto de la cuestión vinculada al pago de algún servicio de internet y demás por parte del empleador, también está contemplada la ley de contrato de trabajo, donde el empleador tiene que resarcir los gastos en los que el trabajador incluya para la prestación del servicio. En cuanto a las cuestiones vinculadas a seguridad e higiene, silla ergonómica, matafuego y demás, está contemplado en la resolución de Superintendencia del Contrato de Trabajo 1512, que, aprovecho, durante el aislamiento está suspendida en su aplicación, pero que en definitiva es una cuestión ajena a la ley de contrato de trabajo, vinculada a la prevención de riesgos, y que lleva, digamos, por otro canal la reglamentación. Dicho todo esto, la realidad es que va a salir una ley de teletrabajo, sin dudas. Esto es un tema que excede lo técnico y que trasunta lo técnico y va a lo político, donde hay dos cuestiones que en general preocupan, o las que más preocupan a la mayoría o a gran parte de los empresarios. Una es el derecho de la reversibilidad, que el trabajador que hoy presta servicios de modo presencial pase a prestar servicios total o parcialmente en forma remota, o entrando en la definición de teletrabajo, ¿no? Que es aquel trabajo que se presta mediante plataformas informáticas y demás, fuera del establecimiento del empleador. Eso es más o menos lo que dicen todos los proyectos, algunos más largos, más cortos. En casi todo está reconocido este derecho a la reversión por parte del trabajador de la modalidad para volver a la modalidad presencial, sin limitación alguna. Eso generaba muchísima preocupación en muchos empresarios, en otros no, pero en muchos sí. Tengamos en cuenta que acá hay dos posiciones que tienen las empresas en general. Algunas empresas ven al teletrabajo como un beneficio que le otorgan a sus trabajadores. En general, esas empresas no tienen inconveniente con el derecho a la reversión. ¿Por qué? Porque lo ven como un esfuerzo adicional que hacen para que el trabajador esté más cómodo, pero no como una necesidad de la compañía. Ahora bien, hay un montón de otras compañías que están evaluando, que han evaluado y que siguen evaluando claramente el estructurar su trabajo en forma remota y así evitar determinados, o sea, incurrir en nuevos gastos, ¿sí? De facilitar la adecuación de los lugares de trabajo en los domicilios de cada trabajador, pero, por otro lado, evitar los gastos, alquiler, servicios y demás de las oficinas que hoy están trabajando. Por lo cual, si una empresa decidiera poner a la mitad de los trabajadores con su consentimiento, ¿no? Por supuesto, pues estamos hablando de un cambio de modalidad, ¿sí? En teletrabajo debería haber, entendemos, algún límite, entendemos que el mejor sería un límite temporal para este derecho que puede ejercer ese trabajador de volver a la prestación presencial. Tampoco aclaran expresamente la mayoría de los proyectos que esto aplica solamente a aquellos que hoy tienen modalidad presencial, pero no tienen en cuenta, al menos expresamente, y sabemos que cuando tenemos que interpretar, el tema se complica, por lo cual sería recomendable incluir que no aplica el régimen, el derecho a la reversión o reversibilidad de la modalidad para quienes hayan sido contratados bajo esta modalidad total o parcialmente.
¿no? Desde el inicio de la relación laboral me refiero, y no a los que están. Ese es uno de los derechos que están en todos los proyectos y que hace ruido o preocupa desde distintos lugares y con distinta intensidad a los empresarios. Otro de los temas es el derecho a la desconexión digital, ¿sí? Esto es mucho ruido también, con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y demás, pero es un derecho que el trabajador tiene hoy también. No necesita reglamentación alguna. No existe, según la ley, obligación de que un trabajador dependiente, una vez concluida su jornada, deba estar en contacto con su empleador. La verdad no existe. De hecho, si existiera, y si realmente estuviera a disposición, y cuidado con esto, podría interpretarse perfectamente que al estar a disposición del empleador está generando salario, ya sea en concepto guardia pasiva y demás, pero es una interpretación que nosotros no podemos descartar, ¿sí? Pero me refiero a la realidad actual. Y por otro lado, que esto va a quedar en los proyectos de ley sin duda, más allá de que, insisto, es otro de los aspectos que no es necesario que se regule, pero como va a quedar, el problema es que no haya, en los proyectos, no se haya tenido en cuenta la distinción entre los grupos de trabajadores. ¿Sí? No es lo mismo el auxiliar de contaduría de una compañía que presta servicio remoto a un gerente de administración y finanzas. ¿Sí? El derecho a la desconexión hoy, mandos medios y equipos gerenciales y directivos están conectados permanentemente. ¿Sí? Estamos en las empresas de servicios, trabajo en una empresa de servicios, ¿no? Claramente, como es nuestro estudio, estamos conectados en forma permanente porque tenemos que atender al cliente, independientemente de nuestro horario. Por lo cual ese también es uno de los aspectos complejos que vamos a ver cómo termina la redacción de lo que va a venir. De todas maneras, insisto, es un tema político que se va a imponer y que no hay vuelta atrás. Veremos qué está saliendo y va a ser esta semana, vamos a tener novedades, esta semana misma. Esta semana, igual. Muchísimas Y gracias, Juan, Sí. Juan levantó la mano. 2 minutos, Juan, creo que esto da para otra reunión. Sí, claro, por supuesto. Comparto con vos, Jorge, lo que dijiste. Nosotros estamos asesorando desde la UIA y desde el grupo de diputados Juntos por el Cambio. Primera cosa, para nosotros no es un beneficio, claramente es una forma de organización del trabajo. No es un beneficio, una forma. Con lo cual el derecho a la reversibilidad tendría que ser también para el empleador, no solo para el empleado, desde el punto de vista de proteger el empleo. No todos van a poder teletrabajar. Y el segundo error que se comete es legislar pensando en la pandemia, cuando realmente esto es otra cosa. Claro, claro. Nada más. Muchas Totalmente gracias. de acuerdo, totalmente. Muchas gracias, Juan. Es tal cual. Por ahí hay que tener cuidado cuando uno legisla, digamos, algo que es de fondo por ahí para un momento particular. Es una muy buena reflexión. Y lo último, perdóname que me olvidé, Sí. deberían dejarlo en los convenios colectivos de trabajo, la regulación. No todas las industrias son iguales. Entonces, este es un tema que deberían discutir los actores sociales en cada caso y de acuerdo a las circunstancias. Cuando habla de jornada de trabajo, hoy una compañía de seguro tiene gente que trabaja con Japón, con China, los horarios son diversos y tienen que ver más por objetivos que por la regulación. Perdón, un comentario más que me había olvidado, uno de los puntos. También en los proyectos de ley está contemplado en forma bastante demagógica, si se me permite, el tema de la excepción para quienes tengan niños a cargo en su domicilio o cuidados de persona anciana o enferma, donde se le otorgaría un derecho a una flexibilidad de la jornada en favor del trabajador, que resulta absolutamente discriminatorio, ¿sí?, con el resto. Exacto. Bueno, nos quedan algunas preguntas, se nos va estirando, a veces pasa, pedimos disculpas a los que no llegamos a cubrir, gracias a los comentarios, Fernando Reto, Alejandro,
Carlos. Seguramente tendremos otra oportunidad de encontrarnos. Esto es muy dinámico. Vemos que cada vez que se genera un encuentro en distintos ámbitos siempre hay interés. Esto va a seguir, digamos, mutando y bueno, como siempre, abiertos al intercambio, a compartir experiencias y puntos de vista. El último aviso parroquial, dentro de la página del estudio van a ver artículos que tratamos de mantener actualizados, son de libre acceso, así que por favor, si a alguno le sirve, colegas y gente de la Cámara. Y sin más, agradezco a todo el equipo, le devuelvo la palabra entonces a la Cámara y muchísimas gracias a todos los que participaron.